La economía digital está cada vez más presente en nuestras vidas. Y dentro de esta economía, las plataformas y servicios que se prestan sobre la red, OTTs, han generado una nueva forma de competir. Por supuesto, nuevas inquietudes para el derecho de la competencia. Mi nombre es Germán Vaca y soy comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y hoy discutiremos esas inquietudes junto con el doctor Edgar González, magistrado del Consejo de Estado, Nicolás Uribe, consultor y presidente de Valure, y Alfonso Gómez, presidente de Telefónica. Yo quisiera empezar con esta portada de la revista The Economist de mayo de este año. Ahí se plantea cómo en la actualidad en el mundo los datos son el nuevo petróleo y cómo el derecho de la competencia debería transformarse hacia esa nueva realidad. Esto lo vemos plasmado en lo que son las más importantes compañías en el mundo. En las 10 primeras compañías del mundo tenemos 5 OTTs y en las primeras 5 tenemos 3 OTTs. Para que se hagan una idea, en el Banco de América está en el puesto 20, es decir, los que están mandando a la parada en materia económica en el mundo son las empresas que están en la tecnología, específicamente en los servicios sobre la red. No sé si algunas cifras adicionales. Se estima que para el año 2025 la economía digital tenga ingresos por 4.6 trillones de dólares. En materia de ARPU de la empresa Facebook, ARPU es el ingreso por usuario de la empresa. Tenemos que a nivel global el ingreso promedio es de casi $5 solamente en publicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente en la forma como venden nuestros datos representamos para Facebook $5 cada uno de nosotros, y si eso lo ponemos a lo que normalmente hay de usuarios activos, que son 2 billones de usuarios, estamos hablando de un monto bastante alto representativo para la economía mundial. Esto sin duda es la interacción entre regímenes muy importantes, el de protección de datos y el de competencia. Ya Alemania inició investigaciones por abuso de posición dominante o presunto abuso de posición dominante en la forma como las cláusulas de privacidad pueden impedir la portabilidad de la que hablábamos esta mañana. Entonces, otra cifra importante en materia de audiovisual, televisión por internet, en Latinoamérica estamos hablando de que esa cifra es de 1.500 millones de dólares al año. Es decir, el mensaje aquí no es algo que estamos viendo allá, Internet de las cosas, robótica, es algo que estamos viviendo hoy en día en nuestra realidad económica. Y entonces la pregunta es cómo vamos a llegar hasta allá, o qué va a hacer el derecho a la competencia frente a esa situación. Hemos hablado de OTTs, pero de pronto no sabemos específicamente qué es una OTT. Una OTT es una empresa que presta sus servicios sobre la red. Existen 2 tipos de acceso a la red, el acceso móvil y el acceso fijo. Ese acceso lo prestan las empresas tradicionales de servicios de telecomunicaciones o de red, como en Colombia tenemos Comcel, Tigo, Telefónica. Y sobre esa red actúan las OTTs. Es decir, imagínense una autopista en donde alguien está prestando servicios y esas OTTs sacan pues el provecho sobre los servicios que ofrecen. Así funciona más o menos un esquema de OTTs. Y esto lo que ha generado es multiplicidad de incógnitas, especialmente para el derecho a la competencia, y obviamente muchísimos problemas, incluso hasta sociales en el país. Yo me atrevería a decir si citamos el caso de Uber, porque Uber sin duda es una plataforma que presta servicios OTT. Entonces, no es algo que está en otro país, es algo que estamos viviendo hoy en día, es un reto para el derecho a la competencia, no en los demás países únicamente, sino en Colombia, y eso nos lleva a hacernos distintas preguntas. La estructura del panel, los colores son por Colombia, obviamente. La estructura del panel tiene 3 grandes bloques, en donde el primero tiene que ver precisamente con esa afirmación un poco sugestiva de si el derecho a la competencia, al derecho a la competencia le quedó grande la economía digital, si el derecho a la competencia no tiene en su estructura actual
las herramientas suficientes para abordar la economía digital. Después hablaremos de un tema un poco más complicado, y es el de los bloqueos a empresas que prestan sus servicios sobre la red. Hasta dónde una empresa tradicional tiene derecho a pedir que le bloqueen a estos servicios OTTs porque pues, están ganando en el mercado. Y ahí seguramente tendremos que hablar de economía colaborativa, algo de eso, y yo no me canso de citar un ejemplo que tenemos en la comisión, y es hace unos años aquí en Cartagena, o por lo menos cuando yo era muy joven en el colegio, mi papá nos traía a un edificio que se llama el edificio Conquistador, que hoy todavía existe, y lo que hacía uno era tener un contacto con alguien para que uno pudiera ir a ese edificio. Apareció, por ejemplo, Airbnb y hace ese contacto. La pregunta es, ¿el derecho a la competencia tiene que entrar a regular, a intervenir ese tipo de actividades cuando toda la vida han estado y simplemente lo que están haciendo ahora es utilizando la tecnología o no? Y por último, obviamente una afirmación que hacen los que están generando apps, y cuando usted habla con estos jóvenes, millennials casi todos, lo que le dicen es que yo no entiendo ese tema de neutralidad de red, yo no entiendo por qué hay discriminación, esa parte a mí no me la explique. Yo entiendo el internet y el acceso como la electricidad, es decir, como hace unos años en la revolución industrial era la electricidad. Yo monto una fábrica, tengo esa provisión de ese servicio y sobre eso tengo productos. ¿Será el internet la nueva electricidad o no? Ahí veremos en nuestros panelistas qué opiniones vamos a tener. No sé quién quiere empezar, yo creo que empecemos con el doctor Edgar sobre sus primeras impresiones. Voy a ser muy estricto con el tiempo para el tema del partido. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento por la invitación de la Superintendencia a compartir con ustedes algunas, más que soluciones, dudas sobre el tema de las OTTs. Voy a gastarme casi un minuto de lo que voy a decir antes de entrar a plantear mi tema, y es que realmente me impresionó esta mañana el tema del superintendente con sus funcionarios, y yo creo que me pareció muy también interesante el esquema de los particulares con bufete de abogados muy fuertes, muy respetables, algunos muy amigos míos, y de otro lado la superintendencia tratando de defender el interés colectivo. Un poco la conclusión que uno diría, y de pronto me meto en lo que no debería meter, pero no me aguanto las ganas, es la de fortalecer la Autoridad Nacional de la Competencia, de empoderarla como se lo merece y entrar a mirar su organización institucional si eso no es la más conveniente para garantizar esa independencia y esa calidad técnica. Y segundo, dotarla de la estabilidad con todo lo que ello implica para los funcionarios que en mi concepto han hecho una gran labor. Se acabó. Tema de OTTs. Yo simplemente quiero gastar, ¿cuántos minutos me quedan ya? ¿3 minutos? Bueno, digamos, el tema de la OTT es un tema muy complejo. Yo solamente quiero tratar dos cosas muy elementales y muy sencillas. Creo que el tema de OTT ya hay una doctrina comparada de plantear las dificultades, donde dificultad los problemas, la dificultad tanto del regulador como de competencia, que se mira desde 3 ópticas, desde la óptica de la cancha torcida, que llama la nivelación de la cancha, o sea, la competencia de algunos OTT con los telcos tradicionales. La segunda es el tema de protección de datos, y la tercera, que para mí es la más importante, el tema del usuario. Pero diría yo, y esa es la inquietud que yo quiero dejar en este congreso, me parece que hay que trabajar con lo nacional, o sea, hay que mirar el tema de la ley 1341, mirar el fundamento constitucional. La ley 1341 trató de unir 2 sectores muy abiertos, que era el sector de telcos muy regulado, servicio público, habilitación general, y un sector muy abierto que era el tema de los TIC. En mi concepto, muy respetuosamente lo digo porque me está tocando trabajar en un tema de estos, en la sala de consulta, no hay claridad. ¿Dónde empieza el TIC y dónde empiezan las telecomunicaciones? Las telecomunicaciones es una parte de TIC, pero aparte de eso no hay. Y si no hay claridad, ¿qué es un servicio de telecomunicaciones? Uno mira el decreto 1078 del 15 para el régimen de telecomunicaciones y está muy regulado. Uno mira la ley 1341 y aunque trató de converger los 2 sectores, que es una ganancia frente al derecho europeo, el 98% es telecomunicaciones. Creo que es un llamado a
regular el tema de TIC, contenidos y aplicaciones, OTTs, porque si yo no tengo competencia, pues no puedo en segunda parte mirar si regulo, si desregulo. Creo que hay un vacío muy grande donde se ha preocupado mucho por razones históricas el tema de telecomunicaciones, pero no ha habido una preocupación sobre el tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones, específicamente contenidos y aplicaciones. Y eso pasa desde mirar la ley, mirar el fundamento constitucional, no es lo mismo el fundamento constitucional del 365 y siguientes del servicio público que una actividad abierta 333 y 334 de la Constitución, y eso tiene unas razones muy fuertes. Segundo, mirar el tema de si eso requiere una reforma legal o simplemente una reforma regulatoria reglamentaria. Ahorita está, escúcheme, ya me va a dar 15 segundos, está encima del tapete, ya lo planteó el MINTIC, el tema del regulador convergente. Yo creo que es una excelente oportunidad, si es que se quiere, de dotar de la competencia legal al órgano regulador, empezando por el órgano regulador. Porque creo yo, es mi humilde opinión, que en este momento uno mira la ley y la compara y quedan solamente zonas grises y grandes dudas de hasta dónde puede llegar un regulador, si es que tiene que regular, pero primero mire la competencia. Y finalmente, en ese mismo tema, solamente toqué uno de los 5 que tenía, el de ordenamiento jurídico, mirar también el tema del TLC y los servicios de información. Creo que hay una, yo me leí eso esta mañana a las 2 de la mañana, que esa es la hora que yo trato de trabajar, y me quedaron inmensas dudas de si esos servicios de información, hasta dónde Colombia puede definir cuáles son, o si no, son servicios transfronterizos y lo más grave, está prohibido o por lo menos no está permitido tener presencia local. Si esto es extraterritorial, si es transfronterizo, ¿qué herramientas de juicio? O sea, simplemente termino con esto, es un llamado muy respetuoso para que se mire el tema del ordenamiento jurídico y para que se mire un tema fundamental que es Constitución y competencias de ley. Muchas gracias, Nicolás. Mil gracias por la invitación, Jorge, y al señor superintendente. Yo voy a hacer una reflexión inicial un poco para situar esto en el día a día. Yo nací en el año 77 y como muchos de nosotros nos tocó empezar a adecuarnos a las tecnologías, pero les voy a narrar brevemente por qué este no es solamente un elemento técnico que se debe discutir en escenarios como este, sino tiene unas implicaciones en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Yo me acuesto casi todas las noches viendo, por ejemplo, una serie de Netflix. Me levanto al día siguiente y lo primero que hago es abrir mi celular y abrir una aplicación en donde me dice si el bus de mi hija está próximo a recogerla para salir corriendo para dejarla en el paradero. Llego a mi oficina y durante 4 horas de 6 a 10 de la mañana transmito Blue Radio a través de internet, a través de una plataforma que instalo en mi computador por medio de la cual me contacto al máster. En mi oficina, que tengo ya muchos documentos, tengo todo colgado en la nube, hago reuniones vía Skype, chateo casi que todo el día, dejé el carro en mi casa y monto en Uber. Antier le compré un champú a mi mamá en Amazon y así me la paso de una aplicación a otra y de un servicio a otro. Cuando viajo busco Airbnb, cuando compro tiquetes lo hago en Travelocity a partir de las fechas adecuadas que Hopper me dice que debo comprar los tiquetes más baratos y de así, de una manera a otra, casi que todos terminamos teniendo acceso a esto. Es decir, esta experiencia de las OTTs no es un asunto enteléquico, no es hablar del sexo de los ángeles, sino tiene que ver con el aquí y el ahora de cada uno de nosotros. Todos de alguna manera tenemos hoy aplicación y cuando nos vemos con este listado que yo saqué esta mañana rápido de lo que hacemos todos alrededor de este tipo de servicios, pues nos damos cuenta que la idea de regular estos servicios puede tener varios efectos. Yo no conozco ninguna regulación en el mundo que lo que ayude es a mejorar los precios. Bueno, mentiras, no he encontrado ningún escenario en donde sea más fácil a través de una regulación de estas que cualquiera de estas aplicaciones abarate los costos o me cree más oportunidades, sino exactamente todo lo contrario. Y por esa razón, cuando uno se pone a discutir alrededor de estos temas, se encuentra escenarios en donde evidentemente hay que avanzar, pero en donde el escenario de regulación trae unos peligros que son, que vale la pena al menos resaltar.
y voy a simplemente mencionar algunos, y es que en la mayoría de las legislaciones se encuentra uno casi que principios que dan cuenta de lo que se debería hacer o no hacer, y esos principios suenan muy bien, y habla, por ejemplo, de la neutralidad, de la imparcialidad, de la necesidad de proteger la seguridad, de meterse con la protección de datos, de no, por ejemplo, dificultar el tráfico, de cobrar si es que se tiene que cobrar sobre la base de la cantidad de contenidos y demás, pero cuando usted baja los principios a lo concreto, empieza a tener problemas reales. Y esos problemas reales se manifiestan en la dificultad para permitir la libertad de competencia y a castigar a los usuarios que como hoy tienen una gran cantidad de oportunidades y alternativas para escoger. Desde mi perspectiva, el tema de las OTTs, y vale la pena hacer el disclaimer que yo trabajo con algunas de ellas y con compañías de tecnología, lo que yo veo no es que aquí estamos compitiendo entre dos servicios, sino entre dos modelos de tecnologías diferentes. Y como tal, por ejemplo, el argumento de que unos están regulados y otros no están regulados no es un argumento válido en sí mismo. Hay unos que están regulados porque su naturaleza hace que necesiten estar regulados, como por ejemplo que el acceso al mercado es muy difícil. Usted no puede montar pasado mañana una compañía de provisión de telecomunicaciones y entrar al mercado y usar el espectro electromagnético. En cambio, usted sí puede pasado mañana, se demora un mes, creo que en el iTunes y apenas 8 días en el Google Play, montar cualquiera de las aplicaciones que usted crea en cualquier escenario aquí o en cualquier parte del mundo. Usted no puede, por ejemplo, pretender que se cuelguen contenidos, por ejemplo, de cuota a través de estos mecanismos de OTT, pues porque usted si quiere ver cualquier contenido, usted puede bajarlo y descargarlo de la red. Lo que pasa es que si usted quiere tener, por ejemplo, información local, pues usted solamente tiene los prestadores de servicios de televisión para verlo en la televisión por cable. Luego, si usted no tiene ese servicio o esa cuota de pantalla, pues usted no podría tener la posibilidad de impulsar ese tipo de contenidos. En cambio, la red usted tiene todo. Si usted quiere ver programas alrededor de temas indígenas, ahí los tiene. Si le interesan los temas asociados, por ejemplo, a idiomas, pues ahí están. Y usted no tiene un escenario de restricción de competencia, sino de oportunidades alrededor de este tipo de servicios. Luego, uno no puede equiparar necesariamente esto como un sustituto de un servicio en relación con el otro. Y por supuesto que el argumento más importante de todos, y con esto ya termino, es que las OTT son simples free riders en la autopista que crearon las compañías de telecomunicaciones. Esto pues es debatible, porque finalmente todos tuvimos que comprar un terminal, pero ese terminal hubo que conectarlo. Y nosotros todos y cada uno de nosotros pagamos por un servicio de datos que no solamente tenemos nosotros, sino que a veces tiene que tener también propiedad o tiene que haber pagado también con quien nos comunicamos. Yo no puedo pedir un servicio, por ejemplo, de Uber si no tengo internet provisto por un servicio que yo pago, y el conductor de Uber no puede llegar donde estoy yo si no tiene también un servicio de telecomunicaciones por el cual él paga. Incluso a diferencia de lo que pasaba con los mensajes de texto, en el de los mensajes de texto solamente tenía que pagar quien lo mandaba, pero no el que lo recibía. Luego, desde esta perspectiva, yo creo que la oportunidad de regular es una oportunidad interesante, pero hay que entender que no se puede regular copiando y pegando lo que existía para los negocios tradicionales, sino se tiene que identificar cuáles son los elementos necesarios de regulación y cuáles son innecesarios y en qué caso, porque si no lo que vamos a hacer es tratar de incidir y de calcar restringiendo la innovación, la competitividad, las oportunidades económicas y por supuesto la eficiencia y la productividad que traen una cantidad de instrumentos que hoy, gracias a las OTTs y a todas estas alternativas, podemos contar para incluir a miles de personas, a millones de personas en el mundo en el desarrollo de lo que significa el mundo de la economía digital. Alfonso, ahí hubo varios puntazos Todos. en términos futbolísticos. Es que es muy ¿Usted cortito. cómo Yo los va a hago recibir? yo hago también el disclaimer que trabajo en una compañía de telecomunicaciones. No, la verdad es que si esta discusión es sobre las telcos y las OTTs, este no es el foro adecuado. Nosotros, es una discusión realmente muy menor en el entorno del derecho a la competencia. Probablemente quienes nos hemos posicionado mejor en esa discusión entre OTTs y proveedores de telecomunicaciones somos los operadores. Bien lo menciona Nicolás, nosotros somos una autopista por la que todo el que accede a esas OTTs paga. Y francamente,
probablemente entre todos los sectores que se ven impactados por las OTTs, el nuestro es el que ha encontrado un espacio y convivimos sistémicamente, y lo repito, en un ecosistema donde son francamente necesarias las OTTs. Yo creo que no hay ninguna duda en que no solamente tenemos que apoyar las OTTs, ojalá tener un ecosistema local de OTTs con contenido y con aplicaciones relevantes para nuestra sociedad y que tengan un espacio dentro de nuestra economía. Pero la discusión de las OTTs no es entre las OTTs y las telcos. Yo sí francamente les pido que no nos enfoquemos en eso. La discusión de las OTTs es con la economía en general. El mundo digital, la economía digital es la misma que la economía real. Cuando Nicolás ve Netflix, no es con nosotros con los que está teniendo algún tipo de discusión, es con los proveedores de contenido local que tienen que dar, como dices tú, código cívico, que tienen que encadenar al señor presidente de la República cuando tiene que hablar, es con otra industria que tiene que además para lograr todo su esquema de funcionamiento pagar unos impuestos. Cuando yo veo mi factura de Netflix no estoy pagando impuesto en Colombia, entonces no es con nosotros con los que están discutiendo los de Netflix. Amazon, cuando le compras el champú a tu mamá por Amazon, no estás pagando impuesto a las ventas en Colombia. Entonces el problema no es con la telco, desde luego no es con la telco, es con el retail local, con el negocio al frente que está pagando impuestos de tableros, es con ellos. La discusión, señores, no es entre las telcos y las OTT. Yo sí les pido que en el foro de competencia tenemos que tener una óptica completamente distinta. Airbnb, ¿paga impuesto hotelero el apartamento que tomamos en Airbnb? No lo paga, no paga nada. Entonces el punto es, no es una, pero a mí sí me paga conexión. Ojo, el que se conecta a Airbnb tiene un plan de datos conmigo, con mis competidores, el que Airbnb tiene un dispositivo, además tiene un servidor. Es decir, esto no es un problema de las telcos contra las OTTs. Yo desde luego creo que sería totalmente erróneo plantear la discusión así. La discusión es cómo impactan las OTTs el modelo económico de muchísimas industrias, el retail, el contenido, la publicidad, por Dios, Facebook compitiendo contra los diarios locales, las revistas locales, Spotify compitiendo con las emisoras de radio, Amazon compitiendo con el retail, Netflix compitiendo con los canales. Es decir, la discusión es muchísimo más amplia e impacta a otros actores que también deberían verse impactados. ¿Cuál es la innovación? Entonces, desde luego yo creo que la innovación tecnológica es completamente bienvenida, se requiere, pero si la innovación es tributaria, basado en la extraterritorialidad, tenemos un problema. El concepto de extraterritorialidad de las OTTs nos está causando un problema. No se trata ni de más regulación ni de menos regulación, no, bienvenidas, pero servicio igual, paga igual. El señor del almacén del frente de tu casa, Nicolás, tiene que pagar impuestos. Cuando lo haces a través de Amazon no los pagas, el señor sí los tiene que pagar. Es completamente imposible para él competir contra ese esquema. Está siendo planteado en este momento en los Estados Unidos una discusión importantísima porque se han acabado almacenes de retail, cadenas enteras muy fuertes, porque es imposible competir contra el hecho de que no haya impuesto a las ventas entre estados, además por un esquema donde nunca compras dentro del mismo estado, entonces nunca hay impuesto a las ventas. La publicidad ni se diga. Yo también veo Netflix, claro que lo veo, pero obviamente la regulación que tiene cualquier proveedor de contenido difieren mucho, pero lo más duro es que no paga impuestos. No paga impuestos en Colombia. Bueno, ahora hay unas modificaciones que lo han hecho. Entonces, la invitación que hacemos en esto cuando lo planteaba Edgar, nivelar la cancha de juego, desde luego no es generar más regulación. A mi juicio es generar menos regulación y basarnos en principios muy, muy básicos. Y yo voy a mencionar 4 y con esto termino. Pensar primero en el consumidor. Los consumidores del mismo servicio deben tener el mismo derecho. Las empresas que prestan el mismo servicio deben tener las mismas obligaciones. Las empresas que compiten en el mismo mercado deben cumplir las reglas de competencia de ese mercado. Y las reglas tienen que ser igualmente exigibles para las empresas locales y las globales.
porque en estas discusiones hablamos de empresas que todos queremos muchísimo, que están entre las más grandes, pero que nunca aparecerían en este panel, nunca, porque no están, no tenemos ni el teléfono para invitarlos. Entonces, yo sí creo que la reflexión se está dando a nivel global, no somos el único país que tiene esta reflexión, está ocurriendo, y el concepto de extraterritorialidad está siendo reevaluado. Entonces yo creo que la invitación es a que no hablemos de discusión telcos, OTTs, porque esa francamente me parece superada, y con los argumentos que acaban de dar tanto Edgar como Nicolás, yo creo que ahí no hay mucho más que agregar, es cómo impactan estas OTTs la economía. Pues vemos como el debate está calentándose y se va a calentar aún más con el siguiente tema. Y es que si uno plantea el tema basado en usuarios y en el bienestar del usuario, que es un propósito de la libre competencia, hay un punto en común en todas las plataformas exitosas, y es sin duda que los usuarios no quieren desprenderse de ellas. Cuando uno ve por qué Uber no se acaba, es porque todavía hay usuarios que quieren usar Uber. Cuando uno ve que Airbnb no se acaba, es porque hay usuarios que quieren tener Airbnb. A esto yo lo llamo el chequeo cruzado. El chequeo cruzado en términos de economía digital, y es cuando uno se sienta con el gremio de transportadores, seguramente le va a decir, bloqueen todos los Uber que hay en Bogotá. Pero si usted hace una encuesta con esos del gremio y les pregunta cuántos de ustedes tienen Netflix, seguramente más de la mitad va a alzar la mano. Si uno va, y con todo el cariño y respeto lo digo, si uno va al gremio de hoteles y les dice, pues bloqueen a todos los de Airbnb, pero uno les pregunta, ¿y usted usa Uber? Más de la mitad le va a decir que sí. Ese es el chequeo cruzado del que yo hablo en economía digital. La pregunta es, ¿tenemos que bloquear o no bloquear? Yo creo que volvamos con la misma dinámica, doctor Edgar. Me alegro estar en la sala de consulta y no ni aquí ni allá. A ver, es que yo creo que no tiene lógica, es mi opinión, bloquear beneficios para el usuario. Creo que esa es la premisa general. O sea, el beneficio no puede ser bloqueado. Me hizo acordar de un tema de hace muchos años, cuando llegaron aquí los teléfonos medio inteligentes, estoy hablando del año 2000 y pico, y la EPM se estaba empezando a desarrollar y había unos teléfonos que permitían la comunicación a 2 kilómetros de distancia y tal cosa, y obviamente telefonía fija, y hubo N denuncias, N demandas, diciendo que estaban prestando móvil, telefonía móvil, servicio móvil. El ministerio hizo su investigación y al final la solución era que se le pusiera una nota a los teléfonos que entregaba el operador fijo diciéndole que no podía usar el desarrollo tecnológico. Eso no tiene sentido, ¿sí? Creo que ese es un tema vital, yo creo que bloquear no tiene sentido. Dos, el tema es muy difícil de regular. Creo que parte del supuesto creo que es un poco lo de la duda astente. Creo que ahí casi que la manija la tiene el regulador especialmente. Yo digo que esto es como la canción que creo que muchos de ustedes ni la conocen porque es muy vieja, y es el poco a poco me voy acercando a ti. O sea, el tema es poco a poco. O sea, uno no puede coger un monstruo de estos como son los OTTs y empezar a ponerle obligaciones y obligaciones porque no tiene sentido, pero es que además la más grave es que no tiene cómo hacérselas exigibles, un poco lo que planteaba Alfonso. Este es un tema de extraterritorialidad y de globalización. Yo nunca he podido entender, yo sé que es muy difícil, que las autoridades seguimos siendo nacionales y el mercado está hace ratos globalizado. O sea, creo que se han hecho grandes esfuerzos, creo que la experiencia lo está haciendo para coordinar, o sea, un poco el mercado europeo que uno lo ve es, oiga, este es un mercado grande, ¿qué hacemos Colombia ya pequeñito con estos grandes jugadores que se están comiendo el mercado? Pues claro, la innovación no se puede parar, uno no puede entrar de una vez a apagar la innovación, tiene que vigilarla, porque de todas maneras hay que empezar a regularlo. Yo creo que posiblemente habrá que mirarlo, por eso digo, aclarado el tema de competencia. Lo segundo es, o lo tercero, y ya con esto termino, estas plataformas tienden a la concentración. Esa es una realidad, o sea, es un tema innovador, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, pero tienden a la concentración. Ahorita cuando están de más estamos felices todos, yo tomo Uber, yo veo Netflix, todo eso lo hago, pues me encanta y creo que me satisface muchas necesidades que por diferentes razones los tradicionales no me las satisfacen.
Cuando uno vaya a regular, tiene que diferenciar los diferentes tipos de OTTs. Hay unos que son sustitutos, otros que son complementarios y otros que son sectores completamente distintos. O sea, hay que tener cuidado con eso. Yo creo que sí es importante, porque obviamente la cancha está desnivelada, eso no hay ninguna discusión, pero la concentración obviamente es el tema que uno lo ve. Hay prácticas anticompetitivas, ya Estados Unidos ha tenido tal vez dos o tres del 9 y 2013 sobre prácticas engañosas. Hay que entrar a revisar, y ahí es un llamado para las autoridades, gobierno, regulador, superintendencia, para pasar a mirar qué tenemos que hacer. Es algo más preventivo que la abogacía de la competencia. Se viene un mundo grandísimo, se viene todos los días más fuerte, hay que mirar por lo menos desde el punto de vista de las tecnologías. Y termino con una anécdota. Yo hace unos 2 meses tenía que tomar un taxi urgente porque no tenía el carro, y me tomé un taxi de Uber, estaba lloviendo, tal cosa, me cobró 58.000 pesos desde la 130 hasta el Hotel Tequendama, que tenía un desayuno urgente. Pues yo lo acepté, claro. El tema es, ¿cómo miro yo eso? Me solucionó un problema, porque a veces el servicio tradicional no me lo va a solucionar. Pero hay que tener un poquito de control, porque este tema es, digamos, hay muchos gatekeepers que tienen estos OTTs, que simplemente está uno vinculado con ellos, está totalmente dependiente. Ahorita está buenísimo y yo creo que hay que incentivarlos, pero ojo, hay que también entrar controlándolos. Gracias. En aras, qué pena Nicolás, en aras de mi ejercicio como árbitro dentro del panel, le voy a dar primero la palabra a Alfonso. Se dio cuenta que me daba una ventaja competitiva hablando de último. La verdad es que Edgar plantea un tema que es muy importante en torno a que estas prácticas, Internet nació como una red completamente abierta, con protocolos abiertos, y gracias a eso es lo que es hoy en día. Si no hubiera nacido de esa manera, si no tuviera las ventajas de interoperabilidad que tuvo en su comienzo, si no hubieran podido compartir información las redes estatales y las privadas, todas las redes universitarias, hoy Internet no sería lo que es, y no estaríamos hablando de una nueva economía digital, no estaríamos hablando de una revolución digital. Entonces, el germen que permitió que Internet fuera lo que es hoy en día es el código abierto, las redes abiertas, la interoperabilidad. Y probablemente es uno de los retos que enfrentan las OTTs hacia el futuro, es qué tanto son interoperables, qué tanta portabilidad tienen esas redes. Tercero, qué tanta protección de los datos tenemos. El concepto de gratuidad nos está llevando a creer que realmente no hay un producto asociado detrás de nuestra información. Alguien decía, cuando algo en la red es gratis, el producto eres tú. Y yo creo que es cierto. Cuando uno entiende que al usar ese tipo de plataformas, lo que está permitiendo es que dispongan de su información, indudablemente tendremos que abrir otro capítulo muy importante en el entorno de protección de datos. Luego, yo creo que bloquear o no bloquear, no, la respuesta desde luego creo que no conduce a un bloqueo. Yo francamente creo que no es el camino. De nuevo entre menos reglas mejor, pero unas reglas que efectivamente se cumplan. Y creo que tienen que ver de nuevo, y lo que podría orientar la discusión es los valores de mercado. Creo que la concentración es un gran peligro que tenemos, se da, y las grandes discusiones que se están dando globalmente están asociadas a la concentración. Y segundo, la protección de los datos del consumidor. Yo creo que es muy importante entender que esa información del consumidor está siendo tratada de una manera ajena a su voluntad, no obstante él en contratos de 60 páginas al final diga acepto, él no es consciente realmente de que está poniendo a disposición de las compañías. Yo creo que ahí hay unos retos importantes, pero mi aproximación no es hacia el bloqueo, sino a un escenario de regularización, pero sí de nivelar la cancha. Nicolás. La verdad es que la economía análoga, por decirlo de alguna manera, está bajo amenaza constante. A cada sector de la economía le está llegando su Uber o su Netflix, y a su Netflix le está llegando también su Netflix. Ustedes seguramente vieron cómo a Netflix le llegó su Netflix con Disney, que le dice que ya no quiere que le
meta sus contenidos, sino que va a crear su propia plataforma de streaming para los contenidos de Disney. Y así ha pasado durante todas las revoluciones industriales. Incluso hace unos días estaba mirando, por ejemplo, qué había pasado con la población de caballos, ¿sí? Los caballos se usaban para todo en los años 1900. Y cuando empezaron a existir los carros, pues la población de caballos empezó a decrecer de manera sustancial hasta el punto en donde hoy creo que la población de caballos no llega, sino casi que apenas a 30 millones de cabezas en el mundo entero, en donde China creo que está la tercera parte de los caballos existentes hoy en el mundo. Y sus usos, por supuesto, han cambiado, como han cambiado los usos de múltiples y de los más diversos negocios. Ahora lo que no se puede hacer, a mi juicio, es tratar de aplicar las reglas de los negocios tradicionales a los nuevos negocios. Y voy a poner en ejemplo que es el más utilizado de todos tal vez en la prensa y en los debates públicos, que es el caso de Uber. Pretender que las aplicaciones de transporte se conviertan en empresas de transporte, paguen cupos asignados por el Estado gratuitamente y a través de ese instrumento se restrinja la oferta de alternativas en materia de transporte, ¿es acaso la solución? La idea de introducirle modificaciones para equilibrar esa cancha a los diferentes esquemas que se ofrecen a través de Internet son la solución. ¿Cómo podría, por ejemplo, desarrollarse el crowdfunding que se hace a través de Internet si se les aplicara entonces, por ejemplo, toda la regulación financiera que se hace exigibles a los bancos? Y nos vamos de un sector al otro sin parar hasta darnos cuenta que el resultado que puede ser desde el punto de vista abstracto, muy útil para que la competencia sea perfecta, termina yendo en detrimento de todos y de cada uno de los consumidores al tratar de aplicar una regulación obsoleta a nuevas dimensiones de la realidad económica que no necesariamente aplican bajo los mismos criterios. Luego, desde esa perspectiva uno empieza a ver, bueno, listo, ¿y cuáles son los elementos de regulación convenientes? Y termina en lo concreto, decía yo, en regulaciones que lo que terminan haciendo en la práctica es hacer inocua la diferencia y la innovación tecnológica porque los adecúa en la práctica a lo que efectivamente ya existía en el pasado. Y en ese escenario en donde la regulación termina siendo una mala regulación, no una buena regulación por la complejidad que usted precisamente, magistrado, mencionaba, pues termina siendo una muy mala decisión que lo que termina sucediendo es que pone en entredicho la posibilidad de desarrollo de la economía digital, pone en peligro los derechos del consumidor, incluso los derechos fundamentales de los consumidores en materia, por ejemplo, de opinión y de expresión, por la idea de estar mejorando cuando se está terminando, lamentablemente es empeorando la situación en la que estamos. Entonces, ante un escenario de dificultad enorme de regulación y la probabilidad alta de una muy mala regulación, a veces termina siendo mejor la solución de no regular porque pues no hay necesidad de dañar en parte lo que está, de arreglar lo que no está dañado. Por supuesto hay elementos en donde sí creo que debería concentrarse la regulación que no tiene que ver con la particularidad de los servicios, si bien lo decía el doctor Alfonso, el tema de seguridad, por ejemplo, y fraude, los temas de protección de datos y otros más que son fundamentales para que eso funcione bien, pero no para nivelar la cancha de una serie de servicios que se prestaban a los cuales les ha llegado una alternativa, no necesariamente en la misma dimensión, con el ánimo de que estas personas no vengan perdiendo la posibilidad de competir por una participación en el mercado. Por supuesto hay diferentes escenarios, hay confianza legítima del Estado, hay responsabilidad por falta de actuación alrededor de varios temas, pero la verdad es que el reto, como decía el magistrado, no es fácil y termina siendo muy complejo encontrar la forma de regular, además, una situación que todos los días es distinto. Es que hoy usted puede saber cuándo inseminar o no una vaca de acuerdo a un Twitter que ponga de acuerdo a un sistema de Internet de las cosas, o cuándo echarle agua a una flor. Es decir, ¿y cómo vamos a incorporar estas nuevas dimensiones en una regulación que por nuestra naturaleza es estática y que cuando usted pasa por el Congreso se da cuenta que, salvo que sea por fast track, necesita una ley que demora en trámite 2 años? 2 años en el Internet de las cosas y lo que estamos viviendo en materia de economía digital es la diferencia entre el poder que tenemos hoy aquí, que es mucho más
y es superior a lo que tenía Ronald Reagan en el año 86 en la mitad de la Guerra Fría. Esto tiene más poder hoy que lo que tenía el presidente de los Estados Unidos en el año 86. Luego, en el momento en que hoy usted introduce un pedazo de legislación en el Congreso de la República, en el momento en que usted saca ese pedazo de legislación del Congreso de la República, la realidad digital que pretende regular termina siendo sobrepasada con creces por la dimensión de la tecnología y de lo que acaba sucediendo. Por esa razón yo diría, dediquémonos no a tratar de compensar a quienes existen hoy en la economía análoga sobre la base de las amenazas de la economía digital, sino busquemos proteger a los consumidores, que unos consumidores podrán luego definir y decidir cuáles de los servicios ofertados son los que privilegian por cuenta de las ventajas, el precio, la calidad, la seguridad y demás. Gracias, Nicolás. Sin duda, bueno, el comisario de campo nos acaba de decir que nos da 10 minutos más por solicitud de sin duda el tema de los datos es muy importante y hay que poner de presente casos del día a día. Por ejemplo, el candidato en su momento Trump con su estrategia de utilizar datos para llegar a las poblaciones. Contrató a la misma empresa contratada para el Brexit y lo que hacía el señor Trump es que le entregaban un informe de cada población a la que llegaba basado en los datos que esa población subía en Facebook. Entonces sabía cuáles eran las inquietudes, sabía cuáles eran las problemáticas y llegaba perfectamente adecuado para el discurso a seguir. Esa misma estrategia fue la del Brexit incluso con la misma empresa. Ya para finalizar, simplemente una pregunta con una respuesta, espero, de 2 minutos, y es el tema de neutralidad de red. Y es, ¿el Internet es la electricidad de hoy en día? Neutralidad de red, ¿qué quiere decir? Que cualquier agente del mercado puede acceder al Internet sin necesidad de que se le discrimine por cantidad, por calidad de servicio y que puedan prestar sus servicios sin tener que pensar en que eso es un servicio que pueda discriminarse como tal o pueda segmentarse, sino que es un servicio adicional como cualquier otro. Yo creo que empecemos nuevamente con el doctor Edgar. 2 minutos. Esto se llama competencia desleal, como llamara por el tema del partido. O sea, oírlo a uno y saber si juega Falcao o no juega Falcao. A ver, en el tema de neutralidad de redes es otro tema muy difícil. Yo creo que la regla general suena muy bonita y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, el Internet, como lo decía Alfonso, el tema de la libertad de expresión, la información libre, sin restricciones, esa es la base de todo el tema de neutralidad de la red y neutralidad de Internet. Pero cuando uno mira la ley 1450 del 2011 y mira, doctor Vaca, la resolución 3502 del 2011, le quedan a uno grandes dudas. ¿Hasta dónde llega el tema de neutralidad de la red? O sea, el tema de la discriminación del precio y de la calidad. Se pone un poco el ejemplo de la aerolínea. Hace poquito iba a subir a una señora y me preguntó, ¿usted es VIP? Le dije, nunca he sido, pero siempre he querido ser. O sea, el tema es, usted tiene una serie de calidades distintas del otro porque paga más. ¿Se debería aceptar ese en este tema o no se debería aceptar sobre todo el tema de Internet? Prácticas que obviamente son clarísimamente arbitrarias, el bloqueo, degradación intencionada de la red para evitar el acceso de otro, pues claro, ahí usted puede actuar, pero en ese mundo de zona gris, ahí no sabe uno hasta dónde cabe el tema de gestión de servicio y un tema fundamental, la privacidad de los usuarios. Hay mucho tema para discutir, casi que yo mandaría la pelota a nuestro moderador. Me parece que el informe que hicieron del agosto del 2016 fue muy interesante, pero, o sea, regla general está hermosa. Hay que mirar cómo se manejan las sesiones, que son los temas gordos de discusión, de hasta dónde llega. Yo obviamente eso está muy unido al principio general, Internet libre. Doctor Edgar, acabo de ver mi app de fútbol y efectivamente Falcao de titular con Chará. Alfonso. Nosotros obviamente creemos en una red abierta, interoperable. Creemos que esos principios con los que nació Internet deben ser los que rijan Internet hacia el futuro. Y por supuesto, ante fenómenos económicos particulares, siempre tenemos la aproximación de la regulación ex ante. Y estamos muy acostumbrados y nos sentimos confortables
con la regulación ex ante, y es saber qué tenemos que regular hacia el futuro, y corremos el riesgo de lo que menciona Nicolás. Yo creo que evidentemente cuando uno plantea estas situaciones en términos de qué debo prever, qué debo pensar que va a pasar, cómo van a reaccionar los distintos actores del mercado, encontramos unas limitaciones muy importantes. No por eso debemos dejar de estudiarlas y no debemos asumir que necesariamente el producto de la regulación será malo, pero comparto con él que es imprevisible saber cómo va a ser el desarrollo económico de la aproximación en distintos sectores, pero tenemos que empezar a trabajar con conceptos de regulación ex post, es decir, regulación que vea fenómenos económicos, que detecte o fallas de mercado o que detecte temas puntuales que merezcan atención del regulador y actuar de manera oportuna, es decir, tan pronto detecte ese fenómeno económico, y pertinente, es decir, con la contundencia que requiere el fenómeno económico. Y probablemente pues será un nuevo campo de acción para el regulador de competencia me refiero, porque generalmente todos los actores del mercado nos sentimos muy confortables con la regulación ex ante, pero desde luego plantea unos retos que no serán fáciles, de manera que creo firmemente en la Internet abierta. Creo que los principios, insisto, de interoperabilidad, de apertura y protección de datos y protección del consumidor deben aplicar para todos, pero generalmente hemos trabajado con fenómenos de regulación ex ante y tendremos que empezar a convivir con regulación ex post. Nicolás, 2 minutos. Rápidamente, yo creo que por supuesto es una necesidad la neutralidad de la red, y lo que yo sí creo que se está viendo en diferentes latitudes es una amenaza sistemática a la neutralidad de la red, y ahí es donde creo que podría ser incluso útil, hasta en vez de promover regulación para determinar qué tipo de servicios se pueden o no se pueden prestar en el territorio colombiano y en qué características, por ejemplo, deberíamos incluso pensar ahí sí en una norma que estableciera la neutralidad de la red como principio fundamental, con elementos y principios que deberían permitir su reglamentación. Entonces ahí estaría, por ejemplo, el tema de la prohibición de bloqueo, y de una vez salimos de ese temita de la amenaza sistemática de la búsqueda del bloqueo por determinados sectores de la economía a otras que vía OTT amenazan determinados sectores, o incorporar el tema de la no discriminación, o por supuesto incorporar la manera en que se puede adelantar el problema de la gestión del tráfico, y por supuesto identificar cuáles son los elementos de transparencia que se requieren para la utilización de la red y demás. Pero más que un debate alrededor de si se puede o no defender, o que deberíamos o no defender y en qué términos la neutralidad de la red, yo diría que hoy la neutralidad de la red es casi que un principio reconocido, que la regulación ha sido identificada más como un light touch, como una aproximación suave en donde el Estado ha venido metiendo los dedos por pedacitos sin el interés de modificar de manera sustancial lo que está pasando, pero que por la vía de las amenazas que uno empieza a ver en otras latitudes alrededor de lo que significa la neutralidad de la red, pues de golpe la alternativa es no ver cómo se regula, sino ver cómo se protege la no interferencia en la red para garantizar que esa economía digital pueda seguir desarrollándose y pueda seguir existiendo. Bueno, muy bien, muchas gracias. No hay tiempo para conclusiones, estamos todos ya pendientes del inicio del partido. Simplemente no estaba el súper ahorita, le quería agradecer el reconocimiento de esta mañana. Para mí no solo fue un placer, sino un orgullo ser parte de la superintendencia, y me siento como parte de la familia. Muchas gracias a todos.